El Resplandor es casi una metáfora, te voy a decir. No hay riesgo con El Resplandor, una metáfora sobre lo que está pasando. Vos que has conocido y has vivido en el mundo, ¿hay tanto psicoanalizado en el mundo como acá? No, yo creo que no. Yo creo que como acá... ¿Eso es bueno o malo? En realidad no hay una explicación concreta. Es un fenómeno que se ha dado en Buenos Aires, no en Argentina, sino en Buenos Aires, de mucho paciente que, según los especialistas, parece ser que tiene que ver con mucho terapeuta. Quiero decir, no se sabe muy bien si es porque había... Sí, hay muchos terapeutas, por lo cual hay muchos pacientes. Es que hubo un momento en Argentina donde un genio de la psiquiatría, que se llamaba Enrique Pillón Rivière, desarrolló la idea de la psicología social como manera de asistir a los pacientes psiquiátricos ingresados en el hospital psiquiátrico. Sí. Estos psicólogos sociales, capacitados para operar y para trabajar en grupos, terminaron después capacitándose de alguna manera para operar y para trabajar con grupos de pacientes neuróticos y a veces hasta poniendo consultorios también. Esto motivó una hiperdimensión de lo que significaba la cantidad de terapeutas que había en este momento en Argentina. Se suponía que había 3 veces la cantidad de terapeutas que había en la ciudad de Nueva York, la ciudad que tenía más predominio de psicoanálisis en algún momento. A mí me pasó una vez, estaba en un avión de Air France y me acuerdo que estábamos ahí en el fondo hablando con la tripulación y 2 azafatas que conocían la Argentina me preguntaron, ¿por qué todos los argentinos se psicoanalizan? Y yo no tenía respuesta, te digo, porque era francesa, digo, pero en Francia también, ¿no? Y dicen, no, nadie tiene, yo tengo amigos argentinos, están todos con eso. Yo no tenía respuesta para eso, le digo, mirá. No, y es así, durante mucho tiempo fue así, ya no es así. Ya no es así. No. ¿Está en decadencia? El auge de la terapia está en decadencia, no hay tantos pacientes. ¿Ah, sí? No hay tantos pacientes como había en un momento, ni tanto terapeuta como había en un momento. Ahora, hay como... Hubo un momento donde no estar analizado era ser una berrada, claro. Era extraño. Uno no preguntaba si haces análisis, uno preguntaba, ¿y cuántas veces vas por semana? ¿Y quién te atiende? ¿Y qué analista tenés? ¿Y vos decís que eso ha desaparecido? No, yo creo que eso ha disminuido. Creo que tiene que ver con muchas cosas, creo que tiene que ver también con la situación económica, que esto es un tema y es un tema importante, pero como de todas maneras no hay un correlato verdadero entre la cantidad de enfermedad que hay en una sociedad y la cantidad de terapeutas que tiene, esto no quiere decir que estamos peor ni tampoco que estamos mejor. Ahora, en general, digamos, esto es lo que te quería preguntar, te adelantaste a mi pregunta, digo, cuando estás en una sociedad que no está, digamos, perseguida, o por lo menos que no está obsesionada con el psicoanálisis, ¿es una sociedad que está mejor que nosotros? No necesariamente, ni tampoco está peor. No necesariamente, porque en realidad la conciencia que se tiene de la enfermedad no cambia la incidencia de la enfermedad. En todo caso, ser consciente de la enfermedad que uno tiene ayuda a que uno pueda enfrentarla y curarla, eso seguro, pero no cambia el hecho concreto. ¿Siempre que uno va a un terapeuta está enfermo? Digamos así que la terapia sirve para muchas cosas. Hay terapia para pacientes muy graves, hay terapias para pacientes no tan graves y hay terapia para personas sanas también. Estas terapias para personas sanas. Sí, son terapias centradas en el desarrollo y el crecimiento personal. Las mejores terapias, de hecho. A ver, por ejemplo, en medicina existe lo que se llama el enfermo imaginario. Título de una de las grandes obras de la literatura teatral, ¿sí? El enfermo imaginario. Sí. ¿Hay enfermos imaginarios del bocho o no? Sí, claro, seguro que los hay. ¿Hay gente que inventa enfermedades? Yo te diría más todavía, hay algún paciente que puede ir al consultorio de un terapeuta, y me ha pasado a mí, que realmente no requiere terapia. ¿No requiere terapia? No, yo no soy de los terapeutas que creen que todo el mundo debería hacer terapia. La verdad que no. Pero ¿has echado gente de tu consultorio? Alguna vez en la vida, por muchas razones, por muchas razones. Por ejemplo, la razón por la cual yo echaba más pacientes es esos pacientes que venían a mi consulta para decirme, yo le decía que le anda pasando y me decía, pues no sé, vengo porque mi mamá me dijo que tenía que venir o mi esposa me dijo que tenía que venir. Y entonces yo decía, ¿usted qué cree? No, yo creo que no. Bueno, cuando usted crea que sí, vuelva. Váyase. Cuando usted crea que sí, vuelva. No, pero ¿y ahora qué le digo? Entonces yo a veces hasta me hacía la gracia de agarrar un recetario y decía, por la presente, dejo constancia que el señor fulano de tal vino. Y le daba la receta para que la llevara. Pero creo que no necesariamente terapia. Mira, un terapeuta es alguien que puede aportarte algo para solucionar un problema después que has fracasado en las otras posibilidades de resolverlo por vos mismo. O sea, primero tenés que hacer la experiencia de resolverlo. Primero vos, después vos con tu familia, después vos con tu familia y tus amigos, después vos con tu familia, tus amigos, tus vecinos. Y fracasaste en todo, vas. Y si de verdad no pudiste, si de verdad estás trabado, si de verdad no podés hacerlo,
quizás un terapeuta puede ayudar. Quizás, digo yo, porque quizás no, quizás no. No es cierto tampoco que todos los pacientes tienen una buena evolución porque van al terapeuta y tendrían una mala evolución si no van, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que un terapeuta siempre es un recurso más, es una posibilidad. A mí, terapia me ha servido mucho cuando yo me sentía bastante atascado, me ha servido mucho más cuando empecé a desatascarme y me ha servido muchísimo más cuando estaba realmente sintiéndome sano. Ese es el momento en el cual mi terapia, que hice durante 5 años después de sentir que estaba para el alta, por decirlo de alguna manera, es el momento en el cual yo más ¿Cuántos años en total vos te psicoanalizaste? 18. 18 años. ¿Consecutivos? Con alguna interrupción, pero sí. ¿Siempre con el mismo o no? Parece el chiste eso. No. ¿Con varios? Sí, en el medio alguno se murió, alguno decidió cambiar de profesión después de conocerme, y alguno mantuvo. Ahora, yo recuerdo un episodio en el cual vos tenías un título de médico, ¿sí? Tengo. Tenés un título de médico. Y te dedicaste a vender lamparitas y artefactos para el hogar, ¿sí? Artículos deportivos. Artículos deportivos, sí. Mira cómo te acordás, ¿eh? Muy bien. Me acuerdo que tenías un negocio raro. Muy bien. Y que te iba mal en el negocio. Bueno, en realidad no me iba mal en el negocio me iba bien. Lo que no me iba bien es a mí como persona haciendo eso, claro. Y ahí te dedicaste a la terapia. Yo me fui de la medicina porque estaba casado, porque tenía 2 hijos y porque tenía que darle de comer. Y no podías vivir de la medicina. Y porque no podía vivir de la medicina, Chiche, esto es la verdad. Yo tenía un puesto en un hospital con un salario en aquel entonces muy, muy miserable, de verdad. Y no estoy diciendo que ahora sean maravillosos, pero yo no podía darle de comer a mi familia. Tenía 4 o 5 pacientes, trabajaba en el hospital, hacía guardias, pero de verdad no podía darle de comer a mi familia. Y entonces un día dije, bueno, qué pena, ¿no? Digo yo, qué pena, decía yo. Y entonces me fui a trabajar vendiendo raquetas y palos de golf y pelotas de tenis, y me fue bien, sí, me fue bien. Pero además de que me fue bien, aprendí, de verdad, lo que significaba administrar algunas cosas que también un profesional tiene que aprender. Ninguna carrera, Chiche, ninguna carrera en Argentina ni en el mundo te enseña cómo se maneja la economía de tu profesión. Hay que poder aprender a valorizar lo que haces, a transformarlo en dinero, algo tan complicado como la medicina, ¿no? Yo me acuerdo, quiero decir, el doctor Matera, sí, era uno de los genios de este país, ¿no? Realmente un genio, un cirujano impecable. Pero el doctor Matera era muy firme respecto a sus honorarios. Y la gente se quejaba. Decía que el doctor Matera era interesado porque cobraba. Era comerciante porque cobraba. Y ibas a ver al doctor Matera y el doctor Matera te decía, bueno, estos son mis honorarios, pero yo no puedo. Entonces él decía, tengo un equipo de profesionales que son tan buenos como yo y que no cobran estos honorarios. Yo lo voy a referenciar con ellos. Y yo, no, pero yo quiero que me opere usted. Entonces, a mí me parece que a veces se confunde esta historia con la historia de lo que significa la vocación. La verdad es que yo aprendí a argumentar estas cosas desde un lugar que a mí me servía, ¿no? Pero en general, digamos, los analistas o los terapeutas, digamos, son muy estrictos con el tema de los honorarios. Yo creo que... Como parte de la terapia, digamos. Sí, esto es lo que se decía... Nadie puede hacer análisis gratis. Bueno, yo no creo eso. ¿Vos no crees? No, yo estoy trabajando en México en un proyecto que significa, servicio de asistencia para todo el mundo y gratuito. Sí. Pero te puede dar el lujo de hacerlo. No, pero no se trata de lujo. Lo que vos decías recién era que no servía si era gratis, ¿no? Que... Dicen, bueno, pero por eso digo, son cosas diferentes. Que siempre hay alguien que pueda hacer el lujo de hacerlo y está muy bien. Pero una cosa es, la gente no puede hacer eso porque necesita comer de eso, y otra cosa es, en realidad no se puede hacer eso porque eso no funciona, porque eso no sirve, y si el paciente no paga la terapia, entonces no sirve. Son de hecho, si vos diferentes. faltaste, la cobra. Es cada vez menos. Cada vez menos. Sí, porque está cambiando eso, Chiche. Esto tiene que ver con el psicoanálisis cuando empezó. El psicoanálisis cuando empezó tenía algunas características muy particulares, rigideces, estructuras. Hoy es muy difícil encontrar un psicoanalista ortodoxo, de estos que se sientan detrás del paciente y que el paciente no los ve y que solo anotan y que hablan demasiado poco. No hay tantos hoy. En un momento era lo único que había. Cuando yo empecé a estudiar psicología, la única manera de ser terapeuta, Chiche, era ser psicoanalista. Yo estudié primero medicina, después psiquiatría, y cuando empecé a trabajar con pacientes, me formé como terapeuta psicoanalítico. No había otra posibilidad, no había otra alternativa. Que era, digamos,
mucho tiempo, Sí, mucho... y además eran terapias de muy ortodoxas, porque era lo que había que hacer. Yo tenía en ese momento 25 años. ¿Quién era yo para violar lo que la psicología decía que había que hacer? Y entonces yo me sentaba detrás del paciente, con el paciente tumbado en un diván, y el paciente hablaba, y yo anotaba, y de vez en cuando decía, ajá, o decía, ¿y a usted qué le parece? Pero yo ¿Le servía confieso... al paciente eso? Y algunos sí, otros no, como todos. En algún momento vos le dabas una devolución. Sí, claro. Pero lo malo de todo esto no es solamente que al paciente le podía servir otra cosa más o menos. Lo malo es que yo no lo estaba haciendo a gusto. Lo malo es que a mí me resultaba pesado. Estos largos silencios psicoanalíticos de los pacientes, me costaba mucho lidiar con ellos. Y no es porque esté mal que los tenga, era un problema mío. Era un problema mío. Quiero decir, alguien elige una manera y una forma. Alguien elige una profesión también, porque se ajusta a su propia problemática y la resuelve de alguna manera. Un médico, la mayoría de los médicos, y yo también, un médico elige la medicina también porque en algún lugar es un poco hipocondríaco. La hipocondría conduce a estudiar medicina. Entonces un poco de locura te conduce al análisis. Un poco de locura te conduce al análisis, un poco de tendencia, un poco de violencia, un poco de tendencia a violar la ley te hace abogado, un poco de incomunicación te hace periodista. Sí. De incomunicación. Claro. Sí, los periodistas tienen un problema de incomunicación. Pero por eso digo, agudo. me parece a mí que uno también se acomode. Entonces, en esta historia, esta búsqueda, cada terapeuta va encontrando la forma terapéutica que le permita trabajar con el paciente. Yo no hubiera podido ser un buen psicoanalista, nunca, porque yo me aburría con los silencios tediosos de los pacientes. Yo necesitaba poder decir algunas cosas. Y de hecho, gran parte de lo que soy tiene que ver con esta dificultad. Bueno, digamos, en algún momento vos dejaste de ser un terapeuta individual para pasar a ser un terapeuta colectivo, cuando enfrentaste las cámaras. Primero los grupos terapéuticos. Pero además fuiste el primero que hizo como terapia televisiva, digamos. Bueno, no era terapia, digamos. Pero digamos que fuiste a divulgarlo, que después... Exactamente, lo que hice fue divulgación de psicología, claro. Sí. Claro. Y era una aventura y trajo mucha crítica y ocasionó mucho... Te hicieron pelota durante mucho tiempo hasta que después te valoraron. Bueno, pero está bien, porque en realidad la verdad es que yo no estaba ahí para generar ninguna cosa. Yo estuve 2 años haciendo televisión, Chiche. ¿Cuánto? Y en esos 2 años. ¿Nada más? Nada más, ¿eh? Y en esos he dicho que es más ¿viste? Tiempo. Seguro. Y en esos 2 años yo nunca tomé un paciente. Que hubiera salido de la tele. ¿Cómo que hubiera? Nosotros teníamos 50 llamados por semana de pacientes pidiendo consulta. 50 por semana. Y la instrucción que yo tenía, y así estaba firmado en el contrato, es que nadie, ni yo ni ninguna de la gente del equipo podía aceptar un paciente. Porque tenía que estar claro que no estábamos ahí para eso. Que estábamos ahí para brindar un servicio desde la televisión y como divulgación, no para conseguir pacientes. Yo ya tenía pacientes, si hubiera querido. Sí. Así que estuve 2 años ahí, empobreciendo mi consultorio de alguna manera y sin compensación, pero tratando de hacer un servicio. Y la gente lo valoró porque así lo vivió y así lo sintió. Porque no tenía ese objetivo. El objetivo no era un objetivo de vender nada, era de dar un servicio. A mí me parece ¿Y sirve colectivamente esto, digamos, dado desde un medio de comunicación? Yo creo que mucha gente, escuchando este programa de televisión, o leyendo algún libro, o viendo alguna de estas cosas que yo hice y haré, se da cuenta que necesita terapia. Y entonces va a haber un terapeuta. Este era el objetivo. Ninguno de mis libros, y esto yo lo digo siempre, ninguno de mis libros es terapéutico. Alguna gente se acerca y me dice, doctor, su libro, El camino de las lágrimas me salvó la vida. Yo decía, no, la verdad que no. Usted se salvó la vida, gracias por sentirme cómplice, muchas gracias. Sí. Pero la verdad es que ningún libro, ni toda la colección de libros de Bucay, juntado con todo lo de Chopra, todo lo de Coelho, todo lo de Wayne Dyer juntos y leídos todos los días, puede reemplazar una sesión con un buen terapeuta. Es decir, que toda la autoayuda no sirve para nada. Sí, la autoayuda sirve para mucho, no sirve para reemplazar a un terapeuta. No reemplaza a un terapeuta. No. ¿Qué es lo que te da un terapeuta que no te da Chopra, que no te da Bucay, que no te da Osho, que no te dan todos esos? El interés que el terapeuta pone en lo que te pasa. El interés. Sí, señor. Sí, señor, porque esta es parte de las cosas que hacen a la función terapéutica. Que de verdad tu terapeuta se interese en ayudarte. Ahora, además de la comprensión técnica, además del aporte de la comprensión del conflicto, además de esto que hablábamos antes, ¿no? De juntar las dos partes del conflicto para ponerlas frente a frente y para ayudarte a entender cuál es el punto de contacto entre las dos partes. Un terapeuta tiene 15 pacientes por día, ¿sí? 12, 10. Sí, 10, 8. 8 o 10 pacientes por día. ¿Se puede interesar
igual por todos? Igual ¿Sabe no, desprenderse? igual no, pero sí, claro. Esto es algo que se aprende con la profesión. En realidad, a mí siempre... No, yo me voy de tu consulta, viene otro que está esperándote. En ese momento vos te despegás de mi historia y te vas a la historia del otro. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi consultorio, yo no tengo más pacientes, hace mucho no atiendo pacientes, pero yo me acuerdo que una de las cosas que pasaban era, el paciente me contaba y me decía, no, porque vino mi hermano, y yo le decía, ¿cuál? Roberto Carlos, un paciente que tenía yo hace 2 años, que él había mencionado una vez en su vida. Le digo, ¿usted cómo se acuerda de usted, doctor? Digo, ¿no son tus hermanos? Sí, ¿cómo me voy a acordar? Y yo me acordaba que sus hermanos eran Roberto y Carlos. Es un trabajo profesional. Sí, pero, salíamos de la consulta. Me cruzaba con el señor en el subte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Le manda saludos mi hermano. Y yo no me acordaba cómo se llamaba el hermano. Pero en consulta sí. En consulta sí. Y esto es una deformación profesional, se llama memoria selectiva. Y se sintoniza con lo que le pasa al paciente cuando el paciente está allí. Al principio, el terapeuta se queda pegado con el paciente cuando el paciente se va y entonces no puede trabajar. ¿Por qué? Porque un terapeuta puede a veces ayudar donde no puede ayudar un amigo. ¿Por qué? Porque el amigo, cuando tenés ganas de llorar, quiere llorar contigo. No quiere ayudarte, quiere llorar contigo. Y está bien que así sea. Si el terapeuta se pone a llorar contigo, una vez puede ser que sí ayude sentirse acompañado, pero si cada vez que a vos te pasa algo, el terapeuta quiere llorar contigo, en lugar de tratar de ayudarte a ver qué pasa, entonces no te puede ayudar. Hace falta cierta distancia, hace falta cierta diferente posición. Porque en última instancia, quizás esto sea, como siempre digo yo, demasiado simplificar. ¿Qué le pasa a un neurótico? Un neurótico está en una habitación, hay una puerta por la que él entró, pero hay un biombo que hace que él no vea la puerta. Y entonces el paciente dice, estoy encerrado en esta situación y no puedo salir. Y entonces alguien le ha dicho, oye, pero si está la puerta. No, ¿qué puerta? Yo no veo ninguna puerta. Sí, la puerta está. No, yo no la veo. No, no es cierto. No, la puerta desapareció. No, la puerta nunca estuvo. No sé qué. ¿Qué hace un terapeuta? Un terapeuta, primero que nada, te cuenta que hay una puerta y te explica por qué hay una puerta. Y segundo, te ayuda a que te pares en otro lugar de la habitación para que vos mismo veas dónde está la puerta. Hay líneas terapéuticas donde el terapeuta entra a la habitación, te agarra de la mano, te lleva y te saca, sí, como el conductismo. Hay líneas terapéuticas donde el terapeuta se dedica a enseñarte por qué estás ahí, qué fue lo que te motivó y por qué razón estás metido adentro y por qué te olvidaste de cuál es la puerta. Y hay otras líneas terapéuticas donde lo que dice, bueno, esta es la situación, aquí estás. Ahora, ¿por qué no vas probando otras alternativas? Yo te muestro otras alternativas hasta que te pares en un lugar de donde veas la puerta. Y cuando ves la puerta y salís, no estás más encerrado. ¿Las pastillas ayudan? Cuando son necesarias, sí. ¿Y vos las administrabas? Cuando eran necesarias, sí. ¿Y en qué casos son necesarias y en qué casos no son necesarias? Una depresión grave, por ejemplo, resistente al proceso terapéutico, necesita a veces una ayuda medicamentosa. Una psicosis con síntomas psicóticos importantes a veces necesita tratamiento psiquiátrico y ese tratamiento implica medicación. A veces problemas no demasiado graves, como por ejemplo los ataques de pánico, muy comunes, 30% de la población tuvo o tendrá. Vamos a hablar ahora del ataque de pánico, sí, me aguantas un segundito, porque es, digamos, como la enfermedad, una de las últimas patologías sociales más comunes. ¿Cómo no? Lo que antes se llamaba ataque de histeria, ataque de nervios. Se llamaba neurastenia, se llamaba ataque de nervios. Pero es lo mismo que el ataque de pánico. De alguna manera. Si querés alcanzar tu peso, toma un comprimido de Lisopresol con cada comida. Lisopresol es un producto de origen 100% natural, elaborado con Ideal G, ¿sí? Un ingrediente para el control de peso que ayuda a reducir la asimilación de carbohidratos y grasas, estimula el gasto calórico y genera sensación de saciedad. Lisopresol está avalada por la Sociedad Argentina de Nutrición. Entrá a www.lisopresol.com, probá Lisopresol para que tu esfuerzo se note, ¿eh? Fíjate que cambia la historia. ¿Y sabes cuál es el secreto? Para renovarse cada día, dormir en un colchón Canon, porque Canon en cada uno de sus modelos te brinda confort y calidad. Por eso Canon es mi colchón. Yo solo duermo con Canon, con ningún otro duermo yo. Yo me renuevo con Canon, Canon es mi colchón. Con Canon duermo yo. El ataque de pánico, digamos, es como la enfermedad de moda, ¿sí? Sí, termino la idea, antes de contestarte sobre qué es. A veces el ataque de pánico requiere medicación. Sí.
aunque parece mentira, pero a veces requiere medicación. Y es un trastorno puramente psicológico. Y sin embargo, a veces hace falta medicar. O sea, el ataque de pánico es puramente psicológico, digamos, Sí. produce síntomas físicos, Sí. pero en realidad se origina en la cabeza. ¿Sí? Así es. Sentís que te vas a morir, sentís gente que pierde, que no tiene respiración, que se queda paralítico, Sí. que se queda duro, digamos, hay muchos síntomas. Y el más grave, la sensación de muerte inminente. La sensación de muerte inminente. Ahora, lo que digo es, ¿siempre es ataque de pánico o a veces uno se muere en serio? La verdad es que los estudios dicen que nadie se muere en un ataque de pánico. Nadie se muere en un ataque de pánico. Nadie se muere en un ataque. Eso te lo digo a ti y se lo digo a toda la gente que nos está viendo. Quiero decir, se quede tranquilo. 30% de la gente que nos está viendo... La que 30% de los que están viendo Sí, tiene ataque de pánico. o tuvo o va a tener. 30% de esta gente piensa que se puede morir en un ataque de pánico. Y no se muere. No. Una de las cosas que el terapeuta primero le dice a un paciente es: lo peor que le va a pasar cuando usted tenga un ataque de pánico es lo que le está pasando. Sí. Eso es lo peor, no le va a pasar más que eso. Pero Lo peor pasa que le va a es pasar. cuando él siente que se está muriendo no puede diferenciarlo. Bueno, acá vamos con la historia de ataque de pánico. En principio hay que entender un poquitito de esto y vamos a entrar, vamos a tomar 3 minutos para ayudar a la gente. Obviamente, ¿sí? sí. Así sabemos dos cosas: que no nos va a caer ningún meteorito, que ya sabemos, Ya lo cual es una sabemos, gran ya estamos cosa, tranquilos. Sí, no y, va a ahora caer, pero- y ahora sabemos que no nos vamos a morir con el ataque de pánico. El ataque de pánico primero genera una idea confusa por el nombre. Asociamos pánico con temor. Sí. Entonces creemos que el ataque de pánico tiene que ver con el miedo. No tiene nada que ver con el miedo. Es una enfermedad de la ansiedad. No es una enfermedad del miedo, es una enfermedad de la ansiedad. ¿Está bien? Los síntomas que tiene un tipo que tiene ataque de pánico son síntomas de ansiedad aguda. Y este es el nombre de la enfermedad: ansiedad aguda o ataque de pánico. Por lo tanto, la historia es que Es un la ataque de ansiedad. Sí, en realidad es un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad que, a partir de los síntomas que genera la ansiedad físicos, el paciente, que no entiende lo que le está pasando en realidad, se asusta de lo que le pasa, se asusta de su percepción de lo que está pasando. Y a partir de asustarse de lo que está pasando, entra en la multiplicación de la ansiedad. ¿Está bien? Landru, ¿te acuerdas de Landru? Sí, sí. Landru decía: cuando esté en un callejón sin salida, no sea estúpido, salga por donde entró. Decía Landru. Uno entra en un ataque de pánico a partir de creer que lo que le está pasando es muy grave y que se va a morir. Si nosotros pudiéramos explicarle y hacerle comprender a nuestros pacientes que lo peor que le va a pasar es lo que le está pasando, y pudiéramos explicarle este ataque de ansiedad, pudiéramos explicarle por qué le sudan las manos, por qué tiene temblor, por qué ve borroso, por qué siente que se le paran los pelos, por qué siente el latido cardíaco más fuerte, por qué siente esta cerrazón en el estómago y la boca seca, por qué cree que está como caminando sobre algodones. Si pudiéramos enseñarle a percibir todo esto y pudiéramos entrenarlo en calmar su ansiedad, el ataque de pánico empieza a desaparecer, controlado por el paciente. Y cuando el paciente empieza a controlar el ataque de pánico, se sanó, curó su enfermedad. Una de las cosas más importantes de todas, las que hay que decirle a la gente que tenga ataque de pánico: el ataque de pánico es la única enfermedad psicológica detectable que se cura siempre. 100% de las veces. Se cura. No hay una enfermedad, no hay un ataque de pánico que no se cure. Y no hay un ataque de pánico que te mate. Por lo cual, digamos, se simplifica mucho. Se simplifica mucho para serenar al que lo padece, porque esto, que para ti, para mí es una conversación, quizás para alguien que está escuchándonos ahora es una apertura, ¿no? Quiero decir, si alguien de los que nos está viendo hoy ha tenido ataque de pánico y no le fue bien, que pruebe otro terapeuta, que pruebe otra medicina, que pruebe por otro camino, porque el ataque de pánico se cura y se cura siempre. La otra patología muy de moda es el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. El TOC. El ¿sí? TOC. El TOC. El TOC, digamos, también tiene estadio, porque hay TOC que son inocentes y digamos, no demasiado graves, y hay TOCs jodidos. Sí. Hay TOC que persiguen a otras personas, digamos, hay realmente situaciones. También es cierto que aquí hay un poquitito de confusión respecto a la terminología, ¿no? Una cosa es una idea, se llama en psiquiatría, Una cosa es una idea sobrevalorada, otra cosa es una idea fija, otra cosa es una idea obsesiva y otra cosa es una idea delirante. Diferentes el TOC es obsesivo. niveles, sí. El TOC es una idea Obsesiva. obsesiva. ¿Qué es una idea obsesiva? Es una idea que no solo aparece cuando yo la llamo, no solo aparece cuando yo no la llamo, sino que además no soy yo el que la convoca y además no puedo sacármela de la cabeza. Esta es la característica.
pero siempre está relacionado con la realidad, ¿eh? Sí. Diferente a la idea delirante. El delirante se fue. Se fue. Si la idea aparece, no la puedo sacar de mi cabeza, pero además me desvincula de la realidad. El TOC, de alguna manera, es un trastorno que conduce a una acción que conjura la obsesión, pero con una idea que se impone y que yo no puedo sacar de mi cabeza. Y antes, cuando no existía la palabra TOC, ¿cómo se traducía eso? Porque la gente diría neurosis obsesiva. Neurosis obsesiva. Durante muchos años la psiquiatría se manejó con neurosis obsesiva, neurosis histérica, neurosis fóbica y neurosis de angustia o neurastenia o algo así. Ahora, ¿todos esos síntomas obedecen exactamente a lo mismo? Depende a quién se lo preguntes. Pregúntamelo a mí. Pregunto a vos. Te lo pregunto. Sí. Sí. O sea, todo es lo mismo, todo es un gran trastorno de la ansiedad. Yo creo que hay un gran trastorno que tiene que ver con una desadaptación al vínculo establecido del niño con el mundo. Porque además, a ver, ¿vos lo que decís que se adaptó mal el niño ese? Es que, a ver, no hay criatura viva más vulnerable que un bebé recién nacido. Sí. No existe ninguna, ¿eh? Ninguna criatura viva es más vulnerable. Es dependiente absolutamente, absolutamente. Sí. Necesita alguien que le dé de comer, alguien que le dé calor, alguien que le dé protección y alguien que le dé afecto. Cualquiera de esas cuatro cosas que no estén, el niño se muere. Pero no se muere simbólicamente, se muere, literalmente se muere. Un niño al que no se alimenta, un niño al que no se le da calor y un niño al que no se le da afecto, se muere. Ahora imaginemos que este niño, recién nacido, bebé, tiene una percepción psíquica de su situación de peligro. Este imaginario es mucho más que un imaginario, está demostrado que esto es así, que tiene percepción. Digamos que aunque sea un bebé recién nacido, sabe que depende de todo. Sabe, eso. exactamente. Intuitivamente. Sabe, exactamente. Y además tanto sabe que lo reclama. Llora, se queja, patalea cuando le falta alguna de estas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces generará seguramente una cierta ansiedad, una cierta inquietud de no tenerlo. Dependiendo de dónde se fije esta necesidad insatisfecha, digamos, uno puede dejar condicionamientos para su propia persona respecto de alguna de estas búsquedas. ¿Está bien? Y entonces ahora, si yo no he recibido suficiente afecto, es muy probable que quede ligado a esta historia de estar persiguiendo siempre el afecto. Si yo no he recibido suficiente atención, es muy probable que quede... Pero es imposible recibir todo junto. Seguramente algo de todo eso, ¿no? Hay una cosa que se llama cuidado maternal, que suelen dar las madres, pero no solo las madres, que incluye esto. ¿Qué es una madre? Una madre no es una mujer con tetas que da leche. Una madre es quien cumple el rol de madre. Y la función de la madre es darte esas tres cosas básicas que necesitas: afecto, comida y protección. También, pero puede no hacerlo perfectamente. No, nadie lo hace perfectamente. Yo digo, a lo mejor en ese tránsito de adaptación que vos decís, a lo mejor no lo hizo perfectamente. Quizás por eso todos somos en alguna medida neuróticos. O sea que nuestra neurosis obedece a fallas, digamos, cuadros de adaptación no completados adecuadamente, pero que se pueden completar. Además, estos grados de neurosis compatibles con la vida de todos los días ni siquiera necesitan tratamiento. ¿Ni qué necesita? Nada, crecimiento, desarrollo, ocuparse de ello. No, darte cuenta de lo que te pasa. Yo creo que muchas veces con darse cuenta de lo que a uno le pasa, de verdad, y con ser amplio de la cabeza para darse cuenta de que uno podría ser mejor, yo creo que esto alcanza. Cuando vos hacías psicoanálisis tradicional, ¿volvías a la infancia siempre? Sí. ¿La infancia es la patria del hombre? De ahí venimos y en ese sentido podría ser la patria, pero también podría ser el lugar donde de alguna manera te dieron un mundo que es donde sucedieron casi todas tus primeras cosas.